Sinteticemos igualmente para recordar, entonces, diferencias, ubicación en eucariotas, en núcleo, en procariotas, todos los procesos se hacen en el citoplasma. Las RNA, pues ambas, todas son RNA polimerasas. Las regiones son diferentes, en eucariotas la TAT es la principal, pero también hay otras como la CAT y la GC. Y en procariotas se llama PRIMNAO y son están menos 10 o menos 35 nucleótidos. Ahorita me preguntaron que ese menos 10 y el menos 35, ¿qué unidades son? Son nucleótidos, ¿sí? O pares de bases, lo pueden encontrar en la literatura como cualquiera. Significa que, como que, si esto es una T, una G, bueno, lo que sea, hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás de donde se inicia como tal el sitio de la transcripción, ¿listo? Los factores generales, entonces en eucariotas tenemos el TF2D, el TF2B, tenemos el TF2H, pero eso no hay necesidad que se lo aprendan. Y en procariotas el factor sigma, que tampoco es importante que se lo aprendan. ¿Qué es importante? Que sepa que hay muchos más factores de inicio en los eucariotas, que son un montón, y que en procariotas pues son mucho más sencillos, ¿listo? Procesamiento, si hay un procesamiento. El procesamiento sí es supremamente importante que se lo aprendan. Y en el procesamiento tenemos cola polida, ¿en qué extremo? ¿Y en el 5' que le ponemos? Ajá, exacto, perfecto. ¿Y cuál es la otra cosa que le hacemos al procesamiento del RNA? El splicing, que es la eliminación de los intrones. Ninguna de estas tres cosas pasa en los procariotas. Los procariotas no tienen intrones, no se le pone polida ni se le pone la caperuza en el extremo 5', ¿listo? El acoplamiento con la traducción. Entonces, en las eucariotas son dos procesos diferentes. Transcripción es uno, traducción es otro, y están también diferenciados espacialmente. La transcripción sucede en el núcleo y la traducción va a ir a suceder en el citoplasma. Mientras que en procariotas la traducción ocurre simultáneamente con la transcripción y todo es en el citoplasma. O sea, se va transcribiendo y se va traduciendo inmediatamente. ¿Listo? Como ya sabemos, pues todo esto va a ser la velocidad más lenta y regular en eucariotas. Esto se aplica como para todos los procesos celulares, y en los procariotas va a ser más rápida y más continua. Entonces vamos a ver, finalizando, el proceso de traducción. ¿Listo, chicos? Translation is the synthesis of a protein from an mRNA template. This process involves several key molecules, including mRNA, the small and large subunits of the ribosome, tRNA, and finally, the release factor. The process is broken into 3 stages: initiation, elongation, and termination. Let's see the process in action. Eukaryotic mRNA, the substrate for translation, has a unique 3' end called the poly-A tail. mRNA also contains codons that will encode for specific amino acids. A methylated cap is found at the 5' end. Translation initiation begins when the small subunit of the ribosome attaches to the cap and moves to the translation initiation site. tRNA is another key molecule. It contains an anticodon that is complementary to the mRNA codon to which it binds. The first mRNA codon is typically AUG. Attached to the end of the tRNA is the corresponding amino acid. Methionine corresponds to the AUG codon. The large subunit of the ribosome now binds to create the peptidyl, or P site, and the amino acid, or A site. The first tRNA occupies the P site. The second tRNA enters the A site and is complementary to the second mRNA codon. The methionine is then transferred to the A site amino acid. The first tRNA exits, the ribosome moves along the mRNA, and the next tRNA enters.
to the basic steps of elongation. As elongation continues, the rowing peptide is continually transferred to the A site tRNA, the ribosome moves along the mRNA, and new tRNAs enter. When a stop codon is encountered in the A site, a release factor enters the A site and translation is terminated. When termination is reached, the ribosome dissociates and the newly formed protein is released. Listo, chicos. Entonces, Yo tengo una pregunta con la última parte, no sé si no entendí una cosa. O sea, ahí mostraban que los codones son los que sintetizan los aminoácidos, ¿cierto? si sigue una pregunta ya te digo. Entonces, esos ARN transcripción, ¿cierto? Transferasas que tienen, el primero es metionina, ¿cierto? Ajá, correcto. O sea, ya llega ahí con esa metionina o al unirse al codón, el anticodón, al unirse con el codón, se produce ese aminoácido y se libera. No, el RNA de transferencia ya llega con la metionina, ¿sí? O sea, los codones, bueno, entonces tenemos que tener aquí claro varias cosas. Ya sabemos que tenemos el RNA, ¿cierto? Y como vieron aquí, se va a leer, como le dijo el compañero, por tripletas, o sea, por codones, ¿sí? Los codones van a codificar diferentes aminoácidos. Tenemos aproximadamente 20 aminoácidos diferentes, pero pues hay muchas más combinaciones. Esto nos va a permitir que algunos aminoácidos sean codificados por diferentes tripletas, ¿sí? Por lo menos como el caso de la alanina, como el caso de la valina, que nos permite como que diferentes codones codifiquen el mismo aminoácido, y esto también nos va a dar una flexibilidad y nos va a hacer como un poquito más resistente a las mutaciones, de que así cambie, pues no se ve afectada la proteína final. ¿Listo? De acuerdo a lo que le digo entonces el compañero, ella va a ir leyendo el ribosoma, pues va a ir leyendo como tal por los tripletes, ¿sí? Y va a llegar el ARN transferencia complementario que tiene el anticodón y va a leer, ¿sí? Este ARN transferencia ya tiene el aminoácido y solamente se va a unir el que sea complementario pues al codón que esté en ese momento, ¿sí? O sea que él ya llega con el aminoácido correspondiente y se lo va luego pues a ir pasando al siguiente y al siguiente a medida que vaya avanzando. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Respondí a tu pregunta? Sí, perfecto. ¿Listo? Aquí hay algo, bueno, como ya vieron, pues veamos la imagencita aquí, vamos a tener una diferencia entre los ribosomas eucariotas y los ribosomas procariotas, ya que va a ser de acuerdo a las subunidades que ellos manejan. Entonces, en este caso, los ribosomas eucariotas tienen una subunidad más grande que es la 60S y una más pequeña que es la 40S. Inicialmente la que va a llegar es la unidad 40S, la cual se va a unir también con el factor de iniciación EIF4E, ¿sí? Luego va a llegar el RNA de transferencia que va a codificar la metionina y va a llegar la subunidad grande y pues va a empezar el proceso como tal de elongación. ¿Elongación de qué? Del polipéptido en este caso, porque estamos hablando de la traducción. ¿Listo? Hasta que encuentre a los codones de terminación. Mire que existen 3 tipos diferentes de codones de terminación: UAA, UAG o UGA. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en este proceso? Hay algunos casos cuando nosotros hablamos, digamos, de inserciones o de lesiones. Entonces veamos esta pequeña secuencia que tenemos aquí, ¿sí? Entonces tenemos una secuencia A, T, T, C, G, C, la que sea, ¿ya? Entonces ella cuando va traduciendo, pues también va traduciendo la triplete, ¿sí? Si nosotros deletamos esta, ¿por qué? Porque se deletó, porque hubo un error en la replicación, ¿sí? Por lo que sea se deletó esta. Mire que este codón va a cambiar y se va a correr hacia acá. Se va a correr todo el marco de lectura. ¿Ya? ¿Sí es claro? Porque acuérdense que él se mide de a 3. Y si se deletó una, pues todas se corrieron hacia allá. Estas inserciones y estas, o lo mismo va a pasar cuando haya una inserción. Pues si se insertó una, se van a correr todas para allá. ¿Listo? Lo que va a generar esto al final es que haya un codón de parada prematuro.
Esto es usualmente uno, digamos, de las cosas que también uno va a interpretar como pues más patogénico. ¿Por qué? Si hay un codón de parada prematuro, imagínense que la proteína es de 1500 aminoácidos, ¿cierto? Y se corrió todo el marco de lectura, o sea que todos los aminoácidos, digamos, desde que ocurrió la inserción o la lesión hacia allá, están mal, porque todos están corridos. Y tras de eso, se insertó un codón de parada, digamos, en el aminoácido 300 y la proteína de 1500. ¿Ustedes creen que eso es grave? Pues probablemente va a ser gravísimo. Obviamente pues va a depender de la proteína, pero así a priori uno va a decir, si la proteína es de 1500, se insertó un codón de parada prematuro y me va a quedar de 300 aminoácidos, pues eso ya no pinta bien, o sea, eso ya no se ve bien, digamos que a priori. Entonces eso se conoce como cambio en el marco de lectura cuando hay inserciones o cuando hay deleciones, ¿sí? Si hay una inserción o una lesión exactamente de 3 nucleótidos, ¿ustedes creen que pasaría lo mismo? Bueno, sería mejor, se movería, pero sería Sería mejor, incluso, ¿sí? Sería mejor porque quedaría una proteína de pronto con un aminoácido de más, pero pues no se va a insertar ese codón de parada prematuro, dependiendo obviamente del aminoácido que se inserte, y unos que son más chiquitos, más grandes, pero digamos que no va a ser el efecto quizás tan grave a primera vista como lo sería cuando cambia de lectura. Entonces, estas inserciones o lesiones, si son múltiplos de 3, podemos decir que son más suaves que cuando no son múltiples de 3 por lo que les digo, porque se corre el marco de lectura. Y esto hay que, digamos, cuando se va a visualizar bien, es en la traducción cuando estemos codificando las proteínas, ¿listo? Otro compañero, digamos, del otro grupo, del grupo pasado, me preguntaba, bueno, profe, y digamos que en el caso, es que ya no me sé los aminoácidos, bueno, si se quieren saber los aminoácidos, obviamente no se los voy a decir que se los aprendan, y yo me lo sé, y no es necesario. No, obviamente no, eso es total. Entonces, chicos, por lo menos aquí ven los aminoácidos, o sea, realmente es innecesario que se lo aprendan, ¿ya? Pero por lo menos, chicos, presten atención, por lo menos ven la treonina, ¿cierto? Entonces la treonina, en este caso es ACU, ACC, ACA o ACG, ¿sí? Entonces digamos que idealmente la persona debería tener un ACC, pero tuvo una mutación y le cambió a un ACA, ¿sí? Realmente no va a pasar mucho porque ambas van a codificar para treonina. Este tipo de mutaciones se conocen como mutaciones silenciosas o mutaciones sinónimas. ¿Y por qué creen que sinónimas? ¿Qué es un sinónimo en el español? Dos palabras que se escriben diferentes pero que significan lo mismo. Entonces miren, dos codones que se escriben diferentes pero que significan lo mismo, treonina, ¿ya? Entonces este tipo de mutaciones, digamos que a priori tampoco van a ser muy patogénicas, y si ustedes ven, vamos a ver, digamos, cuando estén analizando genomas, cuando estemos analizando exomas, que lo vamos a hacer al final del curso, entonces ustedes pueden ver alanina 515 por alanina, o sea, y entonces muchos compañeros se van y se ponen a buscar en las bases de datos a ver si está reportada, y hacen eso con 30 sinónimas que les aparecen y pierden tiempo, ¿ya? En cambio me muestran y digo, no, eso no es ninguna de esas. ¿Por qué, profe? Y yo, díganme ustedes por qué no, y entonces no, porque son mutaciones sinónimas, y si al final en la hora de la proteína va a significar lo mismo, pues uno no le va a prestar atención en primera instancia. Digo en primera instancia porque, como todo en la genética, hay casitos particulares, por lo menos en cáncer, que algunas sinónimas sí están como relacionadas, pero es por los tipos de cofactores que se unen. Pero eso ya es otro cuento, ¿ya? O sea, a priori, digamos que si yo la veo, yo la descarto, ¿ya? Ya si les contaba a sus compañeras, si ya es supremamente característico con el fenotipo y es algo así supremamente puntual, pues uno ya tiene que empezar a hacer estudios más funcionales, otras cosas para confirmar la patogenicidad. Pero en ese caso, digamos que a primer lugar no va a ser significativo de algo maligno, ¿listo? Entonces en procariotas el proceso va a ser muy similar, van a cambiar los tipos de factores y va a cambiar
Los ribosomas que van a tener una subunidad 50S y una subunidad de 30S. ¿Listo? El ribosoma se va a unir directamente a la secuencia de Chain-Dalgarno de la RNA mensajero. Esta ya es una secuencia que está pues previamente descrita y va a tener pues esta secuencia con consenso. Digamos que el factor de iniciación más importante en este caso va a ser EIF2 y pues se va a acompañar de otros factores que van a permitir la elongación. Finalmente, aquí como forma comparativa, pues tenemos que las subunidades son diferentes, 60S y 40S no es sumatorio, esos son los coeficientes de sedimentación, por eso 60 más 40 no da 80, pero está bien, y 50 más 30 no, o sea, no, son los sedimentos de las subunidades, ¿listo? Reconocimiento del RNA mensajero, según el extremo 5' del RNA mensajero, con ayuda del factor EIF4F y escanea hasta encontrar el codón AUG, que va a codificar a la metionina. Siempre el primer aminoácido va a ser la metionina, ¿listo? Y se va a unir directamente a la secuencia Chain-Dalgarno, que es una secuencia consenso en el RNA mensajero. Se va a hacer como su inicio de la traducción, ¿listo? El aminoácido iniciador, como ya se los dije, siempre va a ser metionina en este caso, y en el caso de los procariotas va a ser N-formilmetionina, o sea, una metionina modificada. La ubicación en ambos va a ser en el citoplasma, pero en esta pues específicamente en el retículo endoplásmico rugoso. Recuérdense que todos los procesos que vimos, el único que va a ser en el citoplasma en eucariotas va a ser la traducción. Mientras tanto que en procariotas todos van a ser en el citoplasma. ¿Listo? Acoplamiento, transcripción, traducción, no ocurre en compartimientos, o sea, no está un acoplamiento, la transcripción es un proceso aparte, la traducción es un proceso aparte, tanto físico como temporalmente. O sea, primero ocurre la transcripción en el núcleo y luego, después de que ya salga del núcleo y se dirija al citoplasma, va a ocurrir la traducción. Mientras que en procariotas sí se hace como a la vez, paralelamente, y mientras que se va transcribiendo, se va traduciendo y ambos procesos ocurren en el citoplasma. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Igual, chicos, un momentico, atención, un segundito. La próxima clase vamos a hacer un taller de aplicación de... ¿Ah? Pues hay taller, no hay quiz, pero hay taller. Quizás haya quiz, no lo sé.